Dios está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor y tomaremos las armas que Él nos preparó. Una vez más. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Acudiremos al llamado del Señor y tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparado para mostrar las grandezas del Señor y para tomar la tierra que Él nos entregó. Dios está llamando a la guerra. Nos está impulsando hacia afuera. Y acudiremos al llamado del Señor y tomaremos las armas que Él nos preparó. Tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparado para mostrar las grandezas del Señor, para tomar la tierra que nos entrega. Una vez más, tú y yo somos un pueblo, tú y yo, preparados para mostrar las grandezas del Señor y para tomar la tierra que Él nos entregó. Tú y yo. Sí, es una favorita de nosotros y es muy diferente haciendo la acústica, pero con todo el corazón y todo el alma para alabar al Señor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener, tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener, tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, oh, tuyo es
imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor, tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Una vez más. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Una vez más, una vez más. Y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, Señor. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Una vez más, ustedes, dice así. Todos juntos, una vez más, dice. Y tu fidelidad es grande, y tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Sin instrumentos, una vez más. De tu fidelidad. Les quiero ir a ustedes. Padre nuestro, Señor, te damos gracias, Señor, por darnos otro domingo hermoso con ese sol aquí, Señor, que nos has dado ese privilegio de despertarnos ese domingo, Señor,
a venir aquí a alabarte y a adorarte, Señor, a aprender más de ti, Señor. Te damos gracias por traer todos nuestros hermanos que están aquí, que son varios hoy. Es un placer ver a tantos hermanos aquí junto con nosotros, alabándote, adorándote, Señor, y aprendiéndote más de ti, Señor. Gracias por apoyar a cada uno de nuestros hermanos que están aquí, desde nuestro hermano Jodas, el hermano Gerardo, todos nuestros hermanos que están aquí. Que el Señor los ha bendecido, nos han bendecido bastante estando aquí, Señor. Te pido, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, Señor, aunque no lo merecemos, pero tú eres un Dios misericordioso, Señor. Te pido, Señor, que tú le des las palabras que tú quieres que el pastor diga, Señor. Podemos aplicar, podemos aprender, podemos decirle a otros de ti, Señor, porque ese es nuestro trabajo aquí, Señor. Te pido todo esto, Señor, todo esto, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días. ¿Cómo están todos? Bonito día que el Señor nos ha entregado para poder estar aquí disfrutando y aprendiendo de la palabra de Dios. Bueno, hoy después de 31 mensajes vamos a dar por terminada la serie en el libro de 1 Corintios. Casi 8 meses yendo a través de este libro y espero que realmente haya sido de bendición para cada uno de ustedes, que hayan aprendido algo nuevo, algo bueno para sus vidas. No solamente aprender doctrina, sino aprender la aplicación. ¿Cómo es que la palabra en la carta que Pablo escribió a los Corintios nos sirve al día de hoy para nosotros poder tener una vida o vivir una vida que le agrade al Señor, hacer las cosas que le agradan a Dios? Así que espero que esta serie haya sido de bendición para sus vidas, que hayan aprendido algo y así nos vamos preparando para la próxima. Bueno, 1 Corintios capítulo 16, para cerrar la carta. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, ayúdanos, Señor, a serte fieles. Ayúdanos a dar buen testimonio siempre, Señor, a hacer luz donde quiera que nosotros podamos estar, a compartir la palabra. Y ayúdanos, Señor, a que nuestra fe siga creciendo, Señor, siga aumentando, Señor, en ti. A ti sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Padre bendito, te damos las gracias. Amén. Bueno, capítulo 16. Ya me imagino que en su Biblia, el libro de 1 Corintios, ya las páginas están media gastadizas, ¿no? De tanto que lo hemos visto, tanto repaso. 31 mensajes, nunca pensé que me fuera a tardar tanto. Hace como 6 años hice una serie en el libro de 1 Corintios y solamente fueron 17 mensajes. Esta vez fueron 31, así que fue un poquito más a fondo cada capítulo. Pero si usted leyó 1 Corintios 16, habrá notado que Pablo ya no va a enseñar doctrina, ya no hay doctrina en la carta final. Es una despedida, es una aplicación para nuestras vidas. Ya Pablo ha dejado atrás las enseñanzas, las correcciones, ahora va a pasar a lo que es la práctica, ¿ok? A una despedida. Y Pablo dice que él planea ir a visitar a los corintios. Es por eso que él dice en el versículo 5, iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia. O sea, Pablo tenía planes para ir a hacer un viaje de nuevo con los hermanos en Corintios. Así que si aún había cosas para tratar o algunos temas que quería hablar Pablo, ya no los incluyó en la carta. Él prefirió quizás esperar a que estuviera con ellos, hablar con ellos de frente a frente, persona a persona, y tratar algunos temas especiales. Quizás esa fue su idea, lo que él planeó, no sabemos en realidad. Pero ahora va a aprovechar la final de la carta para hacer unas aclaraciones o unas instrucciones en cuanto a una ofrenda que se estaba levantando para la ciudad, para la iglesia en Jerusalén. ¿Por qué a los hermanos de Jerusalén? Bueno, porque en Jerusalén, recuerda, había persecución de los cristianos. Ahí fue donde creció la iglesia y ahí fue donde empezó la persecución. Recuerde que hubo un tiempo en que los discípulos tuvieron que salir de Jerusalén por la misma persecución. Me imagino que la necesidad era de que los cristianos no tenían la libertad quizás los despedían de su trabajo, les hacían la vida imposible, y ahora por eso Pablo está pidiendo una ofrenda especial para la iglesia para ayudarlos a ellos. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante. Bueno, capítulo 16, versículo 1 empieza así.
En cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, para los hermanos, ¿ok? Hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo hace referencia a las iglesias que visitó en su primer viaje misionero en la región de Galacia. Está la iglesia de Iconio, de Listra, la iglesia de Derbe, de Antioquía. Usted los puede ver en Hechos capítulo 13 en adelante, cuando habla del primer viaje misionero de Pablo. Y luego dice, escucha lo que dice Pablo a continuación. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan entonces, ¿qué? Ofrendas. Hay dos cosas que podemos ampliar o explicar aquí en este capítulo, en el versículo 2. Pablo habla de el primer día de la semana y habla de las ofrendas. Vamos a ver un poquito sobre eso para entender qué es lo que está diciendo Pablo aquí. Número uno, o primero, en cuanto a la ofrenda. Sabemos que en la Biblia también encontramos el término del diezmo y la limosna. Por está la ofrenda, el diezmo y la limosna. Cada una tiene un significado especial y diferente uso, diferente término. Le explico. El diezmo era dar una décima parte de lo que uno tenía. Lo daba a la iglesia, lo llevabas al templo. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Ese diezmo podría ser una décima parte de lo que usted haya ganado, una décima parte de su cosecha, una décima parte de algo que usted había recibido, iba y lo presentaba al sacerdote en el templo. El diezmo en aquel entonces era para sustentar tanto el templo como a los sacerdotes. ¿Okay? Eso es de lo que ellos vivían. Acuérdense de los levitas. La tribu de los levitas eran los sacerdotes. A ellos recibían las ofrendas, el diezmo. Tenemos la limosna, ¿ok? La limosna es dar dinero a alguien por compasión o por misericordia, ¿ok? La limosna se daba personalmente a la persona necesitada. La limosna no tiene que ver nada con lo que se daba en el templo, con el diezmo. Aunque yo recuerdo, creciendo en la iglesia tradicional allá en Tijuana, me recuerdo que cuando íbamos los domingos a la iglesia, nos daban dinero, recuerdo que un peso, 5 pesos, y era para la limosna. Es el concepto que teníamos, que la limosna era lo que se daba a la iglesia, pero es una aplicación incorrecta, no está bien. La limosna, como le digo, es algo que se le da a una persona necesitada. Mire, ¿recuerda al hombre que había nacido cojo de nacimiento? Que era llevado al templo y lo sentaban frente a la puerta de la hermosa. ¿Para qué lo ponían ahí? Vea, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Esto cuando este hombre cojo, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les rogaba que les diesen ¿qué? Limosna, ¿ok? Entonces tenemos el diezmo, el 10% de lo que uno tenía al templo. La limosna era para ayudar a una persona necesitada. Y luego tenemos la ofrenda. La ofrenda es lo que hoy en día usted da a la iglesia, ¿ok? Lo que usted tiene. A partir del Nuevo Testamento, ya no es el 10% porque ya no se considera diezmo, ¿ok? Aquí jamás se les ha pedido el diezmo ya no lo usamos, es la ofrenda. Ahora, hay dos cosas que debemos de aprender en cuanto a la ofrenda. Número uno, la ofrenda se recibe en la iglesia. O sea, usted la trae a la iglesia y la entrega a la iglesia, es lo que hacemos aquí. Mire, estando Jesús sentado, está hablando en Marcos capítulo 12, versículo 41. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, o sea, dentro del templo, miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Entonces, la ofrenda se levantaba dentro del templo. ¿Okay? En cierta ocasión, Jesús está explicando sobre la ira, sobre el enojo, y escuche lo que dice. Por tanto, si traes tu ofrenda, ¿a dónde? Al altar, claro, adentro del templo, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar. O sea,
De nuevo, la ofrenda es algo que se traía al templo, a la iglesia, y usted lo daba. Número 2, o algo más adicional sobre la ofrenda. Número 2, la ofrenda, usted da lo que quiera dar de corazón, ¿ok? Nunca dé ninguna ofrenda por obligación, nunca dé una ofrenda por compromiso o para que los demás vean que usted también está aportando. Si usted lo hace así, mejor ni lo haga. Según de Corintios capítulo 9, versículo 7 dice, cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mi pregunta es, ¿cómo es que voy a dar algo si yo tengo necesidad? Bueno, es que a veces enseñan que entre más de usted, entre más grande es la semilla, más va a recibir, más va a cosechar. Entonces, si yo tengo una necesidad, voy a ofrendar mucho para que Dios me bendiga con mucho. Eso es lo que enseñan en algunos lugares. Pero mire, además, la ofrenda el día de hoy se utiliza tanto para el sostenimiento de la iglesia como lo era el diezmo. Y además, la ofrenda el día de hoy se utiliza también para ayudar a las personas necesitadas como lo era la limosna. O sea, la ofrenda abarca ahora en el uso de la iglesia las dos, el diezmo, lo que era el diezmo o el uso del diezmo y el uso de la limosna. Espero me haya entendido un poquito ahí. Ahora, es obligación dar el diezmo, dar ofrenda y dar limosna a la iglesia. ¿Será obligación, sí o no? Bueno, la respuesta es no, ¿ok? Miren, Dios no obliga a nadie a que dé algo, jamás. Si usted llega a ir a un lugar, a una iglesia, sea lo que sea, de cualquier denominación, y le empiezan a exigir cierta cantidad, o le empiezan a pedir, o le empiezan a exigir, o le ponen cierta cantidad a dar, o lo intimidan diciéndole que si usted no ofrenda, Dios no lo va a bendecir, o que si usted no ofrenda, pues usted va a estar mal ante Dios, le voy a dar un consejo. Si usted llega a ir a un lugar así, salga de ahí y no regrese. Porque estamos viendo que están aplicando más, o sea, están enfocando mal lo que es la ofrenda para probablemente, ¿verdad?, un beneficio personal. No sabe uno, pero no está bien como se hace en algunos lugares. Ese es mi punto de vista. Dios, cuando usted está ofrendando, Dios no se fija cuántos ceros se escribe a la izquierda si es cheque. Tampoco Dios pone atención a cuál es el presidente que está en el billete que va a dar. ¿Okay? Dios no le interesa eso. Lo que Dios ve es su corazón, cómo lo está dando, cómo lo está ofrendando. Mire, regresando a Marcos 12:41, dice, estando Jesús sentado delante del arca, ya lo vimos hace ratito, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vio a una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que de todos los que han echado en el arca. Así que no es la cantidad que da, sino cómo lo da, cómo usted lo da, las intenciones por lo que le está dando. Si lo da de corazón, adelante. Si no, mejor, mire, guárdeselo y úselo para otra cosa, porque no le agrada al Dios. Haga de cuenta la ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad? Dios se agradó por una, más despreció la otra. Otra cosa que Pablo dice, bueno, ya hablamos sobre la ofrenda que estaba levantando, pero Pablo dice que lo hagan el primer día de la semana. La pregunta es, ¿por qué Pablo no les dice, bueno, levanten ofrenda, pero lo pueden hacer el segundo día de la semana, el tercer día, háganlo el día del reposo? ¿Por qué Pablo pedía que lo hicieran el primer día de la semana? Bueno, porque era el día en que la iglesia, en el Nuevo Testamento, los cristianos se estaban reuniendo, se empezaban a reunir el primer día de la semana, o sea, el domingo. Ahora mire, hay personas que dicen que los cristianos
o sea, nosotros, usted también, ha cambiado el sábado, o sea, lo que es el día de reposo, el día para adorar a Dios, porque nos reunimos ahora el domingo y no el sábado. O sea, básicamente han dicho, no sé si usted ha escuchado, de que estamos haciendo mal congregándonos el domingo en vez de hacerlo el sábado. Pero mire, nosotros no hemos cambiado ni quitado nada, ¿ok? El sábado, el día de reposo sigue siendo el día de reposo, el sábado. Es más, los judíos ortodoxos, ellos se siguen reuniendo y congregando el día sábado, el día de reposo para adorar a Dios. Pero también recuerde que los judíos, ellos aún no creen que el Mesías ha venido, no creen que Jesús es Dios. Así que, para que vea cómo está la situación ahí. Nosotros nos reunimos el mismo día que los cristianos del Nuevo Testamento lo empezaron a hacer, el primer día de la semana. Mire, o sea, viene siendo el domingo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos se reunían ¿para qué? Para partir el pan, y Pablo les enseñaba, ¿ok? El primer día de la semana. En el Nuevo Testamento, en ningún lugar usted va a encontrar una cita, un versículo que diga o exija o sea un mandamiento de que nos tengamos que reunir el día de reposo, el sábado. No hay ninguna ley, nada, ningún escrito en el Nuevo Testamento. Ahora, por ahí puede decir alguien, ¿verdad? Alguien que está estudiando la Biblia y todo eso y le han comentado, pastor, pero de acuerdo a Lucas capítulo 6, versículo 6, y Lucas capítulo 13, versículo 10, y Hechos capítulo 13, versículo 14, y Hechos capítulo 13, versículo 44, dice que Jesús y Pablo iban a la sinagoga a enseñar en el día del reposo. La pregunta es por qué. Bueno, es porque era cuando todos los judíos estaban reunidos, se reunían en el día del reposo. Entonces, ¿por qué Jesús y Pablo aprovecharon esa situación? ¿Por qué lo hacían en el día de reposo? Porque era el momento en que ellos podían encontrar a los judíos juntos, dispuestos a escuchar. Estaban ahí en las sinagogas. Bueno, Pablo y Jesús iban, ¿y de qué les hablaban? Les empezaban a compartir de la gracia de Dios, ¿okay? El evangelio. Los empezaban a ¿qué? A quitar de vivir bajo la ley a vivir bajo la gracia. Así que es por eso que los cristianos que empezaban a creer empezaban a reunirse ya no el sábado, sino el primer día de la semana, que es lo que hacemos nosotros en la actualidad. Bueno, Pablo continúa en la carta diciendo, versículo 3, y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, o sea, cuando Pablo haya llegado a Corintios, dice, a quienes ustedes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven el donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo no quería que hubiera malas interpretaciones en cuanto al manejo del dinero. Se está levantando una ofrenda para llevar a Jerusalén y Pablo les dice, miren, ustedes elijan a quien quieren mandar. Elijan una persona de su confianza para que esa persona, ya sea que vaya sola o vaya conmigo. Pero yo, le dice Pablo, yo no voy a llegar a agarrar el dinero y llevármelo yo, porque no quiero malas interpretaciones. Y lamentable, hermano, muchas veces en la actualidad, el dinero ha sido cuestión de divisiones de las iglesias, de que iglesias desaparezcan porque por la mala administración o el mal uso de este. Así que siempre en lo que es cuestión de dinero hay que tener mucho cuidado, quién lo maneja, para qué se usa. Solo le recuerdo cuando aquí se levantan las ofrendas, todo lo que usted da se va Hay una caja fuerte aquí, ¿verdad, hermana? ¿Sabe la combinación? Después me la da, no se crea. Todo lo que se levanta se lleva, podríamos ir al arca de la iglesia Trinity. Ellos son los que administran todos los gastos. Parte de lo que usted da se va para los misioneros que están alrededor del mundo. Usted está apoyando en ese sentido a mucha gente que usted ni conoce, pero están haciendo la obra en otros lugares. Los apoyamos mediante las ofrendas que levantamos, ¿ok? Bueno, Pablo continúa diciendo,
Pablo tiene en mente ir a visitarlos. Ya había dicho, ¿verdad? Cuando pase por Macedonia voy a ir para allá. Pero no quería hacer una visita de doctor, una de entrada por salida. Pablo quería llegar ahí, platicar con ellos, o sea, pasar tiempo con ellos. Y fíjese lo que dice, ¿ok? Ponga atención, como dice Pablo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, ya lo vimos, versículo 6. Y podrá ser que me quede con ustedes o aún pase el invierno, o sea, unos cuantos meses ahí con ellos. Versículo 7. Porque no quiero verlos ahora de paso, o sea, no quiero hacer una visita de doctor. Pues espero estar con ustedes algún tiempo. ¿Qué dice a continuación? Si el Señor, ¿qué? Si el Señor lo permite. Ahora tengo una pregunta para ustedes. Los deseos de Pablo de ir a visitar a los corintios, de pasar tiempo con ellos, ¿eran deseos buenos o deseos malos? Bueno, eran buenos deseos, ¿verdad? Él quería regresar a ver a los hermanos, visitar, tener compañerismo con ellos, a compartirles el evangelio, bueno, compartir el evangelio a la gente que no lo conocía y probablemente seguir aclarando algunas dudas o preguntas o tener estudios devocionales con ellos ahí. Era algo que a Dios le agrada, el compañerismo. Pero podemos notar algo muy importante que Pablo dice: yo voy a ir si Dios, ¿qué? Si Dios lo permite. Mira, hermano, todo lo tenemos que dejar en las manos de Dios, ¿ok? Dios es quien tiene la última palabra de lo que se va a hacer y de lo que no se va a hacer. No depende de nosotros, depende del Señor, de Dios. Mire, todo lo que pasa va a pasar de acuerdo a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Por más bonito, por más bueno o por más beneficioso que sea lo que usted está pidiendo, siempre lo tenemos que dejar que sea Dios quien abra puertas o que cierre las puertas. Quiero que me entienda, usted puede pedir algo que es beneficioso, bueno, va a ayudar, va a hacer algo importante, pero tiene que permitir que sea Dios quien abra la puerta o la cierre. Pablo pudo haber dicho: bueno, hermanos corintios, yo les decreto que estaré con ustedes y punto, porque le agrada al Señor. Él pudo haber dicho eso. Yo decreto y yo declaro que voy para allá. Así que corintios, prepárense porque en uno de estos días les llego, no sé cuándo, pero ahí voy a estar. Eso pudo haber dicho Pablo, ¿verdad? Pero mire, hay personas que pueden decir: es que hay que decretarlo, hay que declararlo porque las palabras tienen poder. Bueno, si las palabras tienen poder realmente, si usted decreta algo o usted declara algo, dice que las palabras tienen poder y Dios va a actuar a través de eso o va a cambiar la situación, yo le voy a preguntar: ¿por qué no declara y por qué no decreta ahora como cristianos que este año usted diga: yo declaro y yo decreto que este año se me va a quitar el temor, se me va a quitar el miedo y voy a compartir el evangelio por lo menos con 10 personas? Porque créeme que hay cristianos en todos los lugares que en todo el año jamás han compartido el evangelio con nadie. Entonces, si estamos diciendo que decretar algo y declarar algo tiene poder, bueno, ¿por qué no declaramos y decretamos eso? Este año voy a perder el miedo para compartir el evangelio. ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no declaramos y decretamos que el amor que yo tengo hacia los demás está por encima de los chismes, está por encima de los pleitos, está por encima de cualquier mala interpretación que pueda ocurrir? ¿Por qué no declaramos eso? ¿Por qué no declaramos y decretamos
que Dios va a ser prioridad en mi vida. Yo jamás he escuchado eso. ¿Por qué no declaramos y decretamos que este año sí voy a leer la Biblia? Mira, hermano, ¿será porque todo eso que les acabo de decir requiere qué? Requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere cambio de pensamiento, de actitud, de tu tiempo? Si empezamos a declarar, sí, lo que me gusta, lo que me conviene, lo que es bueno. Entonces, si está diciendo que las palabras tienen poder, ¿por qué no declara lo que le acabo de mencionar? Fíjese lo que dice Santiago. Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos. No es que eran narcos, ¿ok? Traficaremos significa hacer comercio. Y haremos comercio y ganaremos. Versículo 14. Cuando no saben lo que será mañana, porque ¿qué es tu vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ok? Solamente quiero que quede claro eso. Todo lo tenemos que poner en las manos de Dios. ¿Ok? Cuando usted esté orando, está orando para hacer la voluntad, para que la voluntad de Dios se haga en mi vida, no para que mi voluntad, por más buena que sea, se haga en la vida de otros o Dios mismo actúe sobre ella. Pablo continúa diciendo en la carta, versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Versículo 11. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Pablo ya había mencionado al principio de la carta que Timoteo iría a visitarlos. ¿Okay? Ella lo había mencionado en el capítulo 4 de 1 Corintios. Pablo les había dicho en el capítulo 4 que él deseaba que lo imitaran a él, imitar su fe, imitar su testimonio, imitar lo que él hacía. Pero dice Pablo, pero como yo no puedo ir ahorita, fíjese lo que dice, por esto mismo les envío a quién, a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo. Al parecer, Timoteo era una de las personas que Pablo utilizaba o enviaba a diferentes lugares. Fíjese la fe que Pablo le tenía a Timoteo, o la confianza de saber de que Timoteo iba a hacer lo correcto. A Timoteo me lo mandaron a Filipenses, allá a la ciudad de Filipos. Me lo mandaron dice Filipenses 2, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo. Primera Tesalonicenses 3:2 dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios. O sea que Timoteo, Pablo lo enviaba a diferentes lugares, ¿ok? Pero mire, algo importante. No crea que Timoteo era un hombre de edad, de maduro, que ya tenía años y años en el Evangelio. Timoteo era un jovencito, un adolescente, una persona, no es menor de edad, pero era joven, ¿verdad? Sin embargo, Timoteo había demostrado su madurez en el Señor, en las cosas del Señor. Pablo le dice a Timoteo, Pablo había enviado a Timoteo a la ciudad de Éfeso. Si recuerda, la ciudad de Éfeso era una de las ciudades donde había templos, había un templo a la diosa Diana, y había sacerdotisas, prostitutas, había un desorden en Éfeso. Y Pablo había enviado a Timoteo precisamente a ir a enseñar a los hermanos ahí. Y escuchen lo que le dice Pablo a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y pureza. Mira, hermano, Timoteo era una persona en la cual Pablo confiaba para llevar a cabo la obra.
Ahora mi pregunta es, ¿usted cree que en algún tiempo, en algún momento, Timoteo se desanimó? ¿Timoteo pensó en tirar la toalla? ¿O quizás sintió que su fe iba disminuyendo? Yo me imagino que sí. Yo creo que sí, porque es algo que va a ocurrir a cualquier persona que quiera empezar la obra en el ministerio. El trabajo de Timoteo era un trabajo muy importante. Y yo me imagino que Pablo sí, en ocasiones ah, se sentía triste, quizás de que el evangelio no avanzaba, quizás la gente no escuchaba, unos no ponían atención, otros preferían seguir con su diario vivir que asistir a los estudios que él preparaba. Yo imagino que en ocasiones Timoteo sí se desesperaba, al punto que cuando Pablo le escribió primera de Timoteo y segunda de Timoteo, en ambas cartas Pablo vio la necesidad de explicarle a Timoteo del poder de Dios y cómo Dios lo iba a ayudar. Escuche lo que le dice en 1 Timoteo capítulo 1. Pablo quiere animar a Timoteo a seguir adelante. Y le dice, doy gracias al que me fortaleció. Dice Pablo, doy gracias a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia porque hice lo que hice por ignorancia en incredulidad. Versículo 14 dice, pero la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Luego le vuelve a decir más adelante en el capítulo 6, versículo 12, en 1 Timoteo, le dice, mira Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. No te me vayas a echar para atrás, Timoteo. Te he mandado a lugares donde realmente el evangelio no ha crecido, hay muchos problemas, pero yo te he mandado a ti para que sigas adelante. Hermano, en el momento en que usted empiece a invadir el terreno del enemigo, van a venir los ataques, van a venir los problemas, van a venir situaciones. Pero Pablo está diciendo, sigue peleando la buena batalla, sigue adelante. Cada uno de nosotros hemos sido llamados ¿para qué? A quedarnos sentados. No, ¿verdad? A compartir el evangelio, hermano. Hay tanto terreno, tantos lugares donde cada uno de ustedes puede empezar a dar sus primeros pasos, a entrar al campo del enemigo y empezar a hacer luz en las tinieblas. Y créame que muchos no lo hacen porque es difícil, tienen temor, tienen miedo. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, tú pelea la buena batalla, échale ganas. Y fíjese lo que le dice en la segunda carta, capítulo 2, segunda Timoteo 4:17, le dice, Pablo, Pablo le está diciendo a Timoteo, mira Timoteo, cuando fui apresado, me llevaron a corte, todos los hermanos se fueron, el único que se quedó fue Lucas. Todos se fueron, me dejaron, me abandonaron. A la hora de la hora, aquellos que decían, como tipo Pedro, ¿verdad? Señor, yo estaré contigo. Aquellos que decían que iban a estar conmigo, que me iban a apoyar, que iban a ir conmigo a corte, ante el juez y todo eso, todos ellos me abandonaron. Y Pablo le dice, pero mira, pero el Señor Jesús, capítulo 4, versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo está diciendo, mira Timoteo, aunque te quedes solo, el Señor está contigo. Sigue adelante, échale ganas. Así que pobre Timoteo, imagino todos los días haciendo sus estudios, preparando su material. Imagínense que él abre las puertas de su lugar donde estaba, de su hogar para hacer los estudios, y veía a los varones, a la gente solamente pasar, unos yendo a las cantinas, otros yendo al templo con las prostitutas, otros haciendo tontería y medio. Y hay lugar donde él tenía la palabra de Dios, tal esperanza, no llegaba ni uno. Eso es lo que estaba pasando con Timoteo.
Pablo les dice en el versículo 12, no solamente hablé con Timoteo, dice Pablo, pero también hablé con Apolos. ¿Recuerda quién era Apolos? Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos ya era conocido por los corintios. Recuerda que cuando Pablo salió de Corintio y se fue a Éfeso a continuar el viaje, el que se quedó ahí probablemente fue, uno de los que se quedó ahí, uno de los principales fue Apolos. Él era también un maestro, él enseñaba, era un gran maestro de la ley, tenía mucha facilidad para hablar y la gente lo empezaba a seguir. Recuerde que al principio la carta vimos que uno decían que eran de Apolos, otro de Pablo, otro de Cefas. Así que Pablo de nuevo quiere mandar a Apolos a Corintio y Apolos dice, ahorita no, mejor me voy a esperar un poquito más adelante. Mientras esperan a que Timoteo llegue, dice Pablo, les va a dar unas instrucciones. Y las instrucciones son, estén alertas, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, simple y sencillamente, deben de estar alertas. Mira lo que ocurre a tu alrededor, mira lo que está pasando, cuida de los ataques del enemigo. Estén firmes, estén estables, o sea, estén plantados en la fe, que no se me vayan a ir de un lado para otro, no les vayan a endulzar el oído y se me vayan a ir para doctrinas diferentes, herejías. Dice, tienen que estar firmes en la fe. Pórtense, ¿cómo se deben de portar? Pórtense como hombrecitos, dice Pablo. Déjense de niñerías. Ya son adultos, ya es tiempo de madurar, ya es tiempo de cambiar, ya es tiempo de demostrar que realmente hemos crecido en el Señor, que no nos hemos quedado todavía tomando lechita, pero dice, pórtense varonilmente, que sean hombres de palabra, sean hombres de hechos, sean hombres que están dispuestos a sacrificar algo por el bien del Evangelio, por el bien de los demás. Dice, pórtense varonilmente como hombres. Sean responsables, sean de palabra, déjense de niñerías y esfuércense. Claro, porque ese cambio requiere esfuerzo, hasta dedicación. Hay que realmente esforzarse en hacer las cosas que le agradan a Dios, porque no es fácil. Por eso dicen, esfuércense, sigan adelante. Y por último dice, hagan todo con amor. Todas las cosas sean hechas por amor. Bueno, Pablo ya les había hablado en 1 Corintios 13 lo referente del amor. Probablemente le está haciendo una referencia a lo que les había dicho. Cualquier cosa que hagan, si no tiene amor, ¿qué era la respuesta? Era vana, inútil, no sirve de nada. Por más buenas intenciones que tengas, pues, por más buena voluntad que tengas en hacer algo, si no va empanizado con amor, ¿sabe cómo empaniza algo y lo marina, ¿sí, verdad? O lo marina en amor? Dice, de nada sirve. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor. Bueno, para terminar, Pablo dice, en los versículos del 15 al 20, Pablo habla de Estéfanas. Estéfanas fue uno de los primeros creyentes en la ciudad de Corintio. Si usted recuerda, empezando la carta, Pablo dijo que él había bautizado a Estéfanas. Fue una de las pocas personas que fueron bautizadas por Pablo, la familia de Estéfanas. También dice, les manda saludos a Aquila y Priscila. Eran los amigos de Pablo que trabajaban en lo mismo, recuerda, haciendo casas de campaña. Y dice, también ellos le mandan saludos. Son saludos, versículos del 15 al 20. Y en el 21, para terminar, Pablo dice, yo, Pablo, les escribo esta carta o esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, sea maldito. Si no aman al Señor, no hay de que lo amo poquito, no, sí o no. Si es no, eres anatema, seas maldito, ¿ok? El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Y para terminar, dice Pablo, bueno, no dice Pablo, digo yo, ¿verdad? A pesar de todo lo que le habían hecho a Pablo, de todo lo que dijeron, probablemente había corintios renegando de él.
quizás hasta hablando mal de Pablo, pero al final de la carta, Pablo la termina, dice, mi amor en Cristo Jesús esté con ustedes. Amén. Pase lo que haya pasado, hayan dicho lo que hayan dicho, dice Pablo, mi amor está por encima, hacia ustedes está por encima de todo eso. Creo que es algo que podemos aprender, porque muchas veces nomás ya nos miran mal y olvídate, el amor se desaparece, ya no queremos ver ni hablar ni saludar a esa persona o al hermano. Pablo dice, no, mi amor en Cristo esté con ustedes, está por encima de todo lo que pueda ocurrir, lo que le puedan hacer. Y aquí, hermano, termina la carta que Pablo escribió. Más adelante él va a escribir una segunda carta. Probablemente más adelante hagamos una serie de esa segunda carta para ver la continuación de qué fue lo que ocurrió, porque hubo necesidad de otra carta más. Vamos a ver si en la segunda carta se repitieron temas que él había escrito en la primera y por qué se repitieron. Ok, eso lo vamos a ver más adelante, quizás para el 2022, 2023. Así que acuérdese de esto, ok, para el 2023. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra. Gracias porque nos has permitido, Señor, empezar y terminar esta carta, Padre. Y gracias te doy por las enseñanzas que hemos obtenido de ella. Gracias porque nos han ayudado, Señor, a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra actitud, nuestro comportamiento, Señor. Porque queremos ser hombres que hacemos la diferencia, Señor. Queremos ser hombres de compromiso, hombres de voluntad, hombres que te seguimos, Señor, sin importar, Señor, lo que ocurra a nuestro alrededor, sin importar lo que la gente pueda decir, los chismes, lo que sea, las ofensas. Nosotros tenemos nuestra mirada puesta en ti. Así que, Padre, bendice pues a cada uno de mis hermanos, ayúdanos a seguir adelante hoy y siempre. Todo eso te lo ponemos y te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, ya cierre 1 Corintios. Se acabó. También mantenga, por favor, en oración. Tenemos a personas enfermitas de la familia de Fuente de Vida. Nuestro hermano Juan Carlos, que él sigue, pues, ya gracias a Dios ya no es el COVID, pero le han quedado algunos problemas de tos en los pulmones. Y me gustaría que oráramos por él, que si oramos y me acompaña en oración por el hermano Carlos, que nos ha pedido, él, ya sabemos que su deseo es estar aquí con nosotros, pero mejor que se recupere bien, ¿ok? Así que, ¿por qué no me acompañan en oración y oramos por nuestro hermano Carlos y cualquier otra persona que esté en estos momentos pasando por tribulación, también la incluimos? Padre bendito, te damos gracias y sobre todo por el privilegio, Señor, de poder acudir hacia ti, de poder nuestras peticiones delante de tu altar, Señor, y pedirte especialmente en esta ocasión por nuestro hermano Carlos, Señor. Te pedimos de que, Señor, este tiempo de enfermedad, Señor, que él está en casita, Padre, que a pesar de todo lo que su cuerpo pueda sentir, Señor, él sienta sobre todo tu amor, Señor, tu protección, tu misericordia, Señor, y tu gracia sobre su vida. Ayúdalo a salir adelante, Señor, que él sienta tus manos, sienta tu abrazo, Señor, sienta toda su presencia en él. Te pido, Señor, de que él pueda recuperarse pronto, Señor, principalmente para que pueda estar aquí con nosotros, pero también para que pueda continuar con sus labores, Señor, con sus trabajos. Señor, te pido igual por la familia de él, las hermanas Mercedes, sus hijos, Señor. Te pido de que a todos ellos en este momento, tú les des esa tranquilidad, esa fortaleza, Señor, en su corazón, de que todo está bajo tu control. Ayúdalo pues a seguir adelante, sánalo, Señor, toca sus pulmones, Padre bendito, que esa tos que él tiene se pueda disipar y desaparecer, Señor, que descanse esta noche, Señor, para que el día de mañana él se levante con fuerzas, con vigor y con ánimo, de nuevo de seguir adelante, Señor. Así que te lo ponemos en tus manos, Señor, hoy y siempre. Bendícelo y ayúdalo. Amén. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea
sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré, subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré, subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Está cayendo, 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 está cayendo. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado, sus enemigos sean esparcidos, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza, penetrando en el reino de las tinieblas con alabanza. Subiré, subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Subiré, subiré a la montaña, gritaré a las naciones que el reino de las tinieblas está cayendo. Digo, está cayendo, 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 está cayendo. Ya se cayó, 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 ya se cayó. Gracias, Señor, en esta hora te damos por este privilegio, Dios mío, de glorificarte. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra, Dios mío. Mas esta hora te pedimos que nos despidas de este lugar, mas no de tu presencia, Padre Santo. Gracias, Dios mío. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos despedidos, hermanos.